Muy buenos días. Ante un cielo encapotado como el que tenemos, inicia la entrevista.com. Pero hemos de decirles lo siguiente. Hoy cumple la mayoría de edad este programa, porque es el número 18, es el programa número 18. Tiene la mayoría de edad. Y como ya tiene esa mayoría de edad, pues antes que nada vamos a felicitar al autor de estas entrevistas, el compadre Xavier. Muchas gracias. Xavier Rosado Echanove, toda una institución, y que todo lo que sale de su boca es verdad. Yo lo puedo certificar con toda propiedad porque lo conozco desde hace muchos años. Es mi compadre, realmente es mi compadre. Y tres, pues, ¿qué nos queda? Sino que conversar aquí cosas interesantes. Y hoy el tema, pues, está muy relacionado con algo que está sucediendo a nivel mundial, los ciberataques. ¿Qué podemos hablar de ello, compadre? Pues muchas gracias por esta oportunidad de ya tantos programas. Espero que nos sigan tolerando, nos sigan aguantando, que lo hacemos con mucho gusto y con la intención, la sana intención de aportar algunas ideas, algunas reflexiones para que nos ayuden en nuestra vida cotidiana. Y hoy el tema que vamos a tocar es el que estamos padeciendo a nivel mundial, los ataques cibernéticos. Y vamos a comentar un poquito algunos mitos que existen al respecto y que vale la pena, sin entrar en tecnicismos para no aburrir al auditorio, pero sí vale la pena buscar algunas aclaraciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué son esos ataques cibernéticos? Pues yo quiero decirles que, como todos sabemos, las computadoras en general de todo el mundo funcionan en base a un programa predeterminado. ¿Y qué es un programa? Bueno, pues es una secuencia de eventos ordenados, es digamos, un listado de instrucciones que se elabora, que se le da a la computadora para que la computadora pueda interactuar con nosotros y podamos apoyarnos en ellas, siempre y cuando esté previsto en ese programa. Y quienes hacen esos programas, bueno, hay gente especializada, son los ingenieros que se dedican o técnicos en materia de computación, que se dedican a hacer los programas, los analistas programadores y los ingenieros de sistemas, y que se combinan muchas especialidades para poder hacer un programa de computadora y tienen múltiples aplicaciones. Si bien las computadoras son unas maravillas, son pero no dejan de ser simplemente máquinas, y que no hay que creer ciegamente en lo que nos dicen los fabricantes y sobre todo los vendedores. Cuando nos dicen, no, es que la computadora tiene un cerebro, no es cierto, es decir, ese es un mito. Las computadoras no tienen cerebro. Los únicos que tienen cerebro son los seres vivos y el ser humano es el único que tiene un cerebro inteligente. Lo mismo cuando dicen, es que la computadora tiene inteligencia artificial, es otro mito. La única inteligencia que hay es la inteligencia humana, y algunos animales son inteligentes, como los delfines. Pero como también hay cerebros que no se han usado, compadre. Bueno, hay gente que ni cerebro tiene, ¿no? Tuvimos un gobernador que decía que estaba descerebrado, era el Alto Vacío, ¿no? Entonces, pero sí hay que tomar con las reservas del caso toda la mercadotecnia y los trucos que usan los vendedores, porque le atribuyen a las computadoras, les atribuyen bondades y que no tienen, son simplemente máquinas. Pero el peligro de usar esas máquinas, en general la tecnología es muy buena siempre y cuando se use racionalmente. Si nos dejamos apabullar por la tecnología, o si nos dejamos depender, como estamos dependiendo, la humanidad hoy depende mucho de las computadoras. Hoy las computadoras se controlan por ejemplo, los sistemas ferroviarios. Imagínense un ataque cibernético a un sistema ferroviario, pues mataría millones de gentes, porque se trasladan millones de personas por tren, los trenes subterráneos que hay, los metros y los trenes de alta velocidad que funcionan en Europa, en Japón, o los sistemas aéreos, los controladores aéreos, todo es a base de programas y cómputo, y las múltiples aplicaciones que tiene, por ejemplo, en el sistema financiero, que es donde más han puesto atención los banqueros en tener gente especializada para encriptar
sí, encriptar para codificar de tal manera que no cualquiera pueda tener acceso a los programas de las computadoras. Aquí quiero hacer una pausa contigo, compadre, para decirte que me acabo de enterar, yo no sabía este detalle. Una persona me estaba platicando al respecto de que su papá había sufrido un primer golpe, un ataque cardíaco, y que al ser pues restablecido le tuvieron que poner un marcapaso. Es un chip que se les inserta a las personas para poder llevar el ritmo que debe de tener un órgano como es el corazón. En el caso me estaba diciendo que sufrió un ataque un ciberataque por personas que tenían pues situaciones anómalas en contra de él, que a través de una computadora le habían reprogramado el chip, y cuando lo atacaron, o sea, le cambiaron el ritmo al dispositivo ese que tenía, un dispositivo médico, pero que es una cosa que está inserta en el cuerpo, en la forma física de la persona, para poder regular, y me dicen que llevan códigos, pero son códigos binarios que pueden ser vulnerados. Así es, una de las grandes aplicaciones que también tiene la computación en el campo de la medicina. Puedes matar a una persona. Sí, me decía, ¿no? el cardiólogo que el corazón funciona en base a impulsos electrónicos, y cuando le colocas un marcapasos, lo que hace ese marcapasos es regular esos impulsos electrónicos que el propio corazón ya no es capaz de producir en la frecuencia que debe, y el marcapasos ayuda con eso. Y los marcapasos actuales ya son muy sofisticados y ya son electrónicos y también ligados a las computadoras, y sí es factible que alguien pueda manipular el software, los programas. Es decir, los que conocen realmente de computación, no los que operan computadoras, porque son otros, los que realmente saben hacer funcionar las computadoras, es gente que tiene acceso a los códigos, tiene acceso a los programas. ¿Y qué son los códigos? Bueno, los códigos siempre se han usado, los códigos los usaban los alemanes, los usaron en la Segunda Guerra Mundial, para mandar los mensajes a sus tropas, cuántos aviones, cuántos tanques, cuándo iban a atacar, y usaban una máquina para codificar sus mensajes. Y cuando recibía el mensaje el receptor, usaban la misma máquina, la llamada Enigma, para decodificar. Es decir, y las computadoras funcionan con códigos. Nosotros los seres humanos, nuestro lenguaje es un código. Cuando niños nos enseñan, nos muestran una manzana, conocemos la manzana, la probamos, y cuando nos vuelven a mostrar una manzana ya sabemos que es una manzana, es un código. Y así funciona, y ese código puede traducirse con letras del alfabeto o con números. Y las computadoras usan un lenguaje máquina a base de impulsos electrónicos. Y para comunicarnos con las computadoras, con nuestro lenguaje, que es el que manejamos cotidianamente, con el que hablamos, para comunicarnos con las máquinas usamos lenguajes traductores o intermedios, es una interfase. Y hay muchos lenguajes de muchas aplicaciones, para cuestiones técnicas, para cuestiones, para textos, bueno, hay muchos. El Fortran, por ejemplo, se usa en ingeniería, el lenguaje Fortran, que son lenguajes intermedios, pero también se codifican. Entonces, quienes conocen esos procesos de elaborar los programas son los famosos hackers que conocen y pueden meterle una instrucción a ese programa y distorsionan el funcionamiento de la máquina, distorsionan el funcionamiento de la computadora. No está el virus. Los virus son para los entes biológicos. Cuando dice la gente, es que se infectó mi computadora con un virus. Bueno, se acepta que se diga así para que sea entendible, pero las computadoras no se pueden infectar. ¿Siendo esto una analogía? O sea, sí, es una analogía, es un símil, es algo que se parece para que la gente lo entienda, pero las computadoras no pueden infectarse. Es como decir que la computadora se enfermó. No, las computadoras no se enferman. Y los virus, el término como tal, no existe, no es correcto. Vaya. Son instrucciones que se le pueden dar a la máquina, y con eso se puede distorsionar. Entonces, ¿y el antivirus qué es? El antivirus son otra serie de instrucciones que protegen el programa de esos ataques. Entonces hay una lucha constante entre los que hacen el bien, hacen los programas para que se puedan aplicar para el bien de la humanidad, y hay quienes están dedicados a ver cómo destruir esos programas, son los famosos hackers.
Y eso ha dado pie a la existencia y presencia de la policía cibernética, que son los que se encargan de vigilar quienes y castigar a quienes, o sea, aprender a quienes están atacando y haciendo esos hackers, esos hackeos, esos programas y esas instrucciones, los famosos virus, pues. Okay. Pero también vamos a ir un poquito más allá, compadre. Sabemos también que podría causarse a través de estos ciberataques una hecatombe. ¿Por qué? Sí, decíamos que la humanidad está dependiendo muchísimo de los sistemas de cómputo. Hoy casi todo se controla con computadoras. Los programas, por ejemplo, para el control de los misiles balísticos nucleares, pues son programas de cómputo. Y si alguien llega a hackear, y que los han hackeado, el sistema bancario mundial, todos los bancos funcionan con computadoras y han sido hackeados también. Ha habido casos en que, claro, los bancos no lo dicen porque atentaría contra su prestigio, prefieren quedarse callados, prefieren investigar y actuar, pero ha habido quien vacía cuentas de banco. Hay gente que logra hacer transferencias multimillonarias sin tener cuenta en el banco, logran entrar al sistema, aunque los bancos han desarrollado sistemas de encriptamiento, o sea, códigos cada vez más sofisticados para poder descifrar un código encriptado de un banco. Quizá con la ayuda de una potente computadora tardarías 20 años para poder descifrarlo. Sin embargo, hay gente que lo logra, hay gente que tiene la capacidad intelectual, los conocimientos avanzadísimos de materia de computación, que han logrado entrar a esos sistemas, han logrado entrar a los sistemas del Pentágono. Entonces, la humanidad está vulnerable de realmente una catástrofe mundial. Bueno, ya esta probadita que nos dieron de 100 y tantos países que han sido atacados, es una pequeña muestra del potencial destructivo que puede, imagínate que se descompongan los sistemas, no se descompongan, sino que sean atacados los sistemas que controlan los misiles nucleares y podría acabar con la vida en el planeta como la conocemos, ¿no? El otro día leía la capacidad de carga que tienen los países, los que más tienen misiles con puntas nucleares, o sea, con sus ojivas. Y es increíble cuántos países, China, Francia, de los que menos te imaginas, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, ¿cuántos tienen cada uno? Bueno, esto lo han cuantificado porque pues se lleva un control. Se lleva un control de cuántos tienen cada uno, ¿no? Y tienen que tener el control, y tienen que tener el control de los sistemas de información que manejan eso, porque imagínate, si hemos visto en lo cotidiano que los correos que recibimos cotidianamente, que se intercambian, a veces son correos falsos, ¿no? La mayoría es información. Imagínate que se logren filtrar correos falsos en esos sistemas de cómputo de los misiles nucleares, y se puede desatar una guerra mundial sin realmente ser cierto, ¿no? Entonces sí hay sin que nadie lo ordenara. Sin que nadie lo ordene. Entonces sí realmente hay las computadoras son maravillosas, son fabulosas, son fantásticas, pero hay que usarlas racionalmente, no hay que abusar de ellas. Y ese es el consejo que yo le daría sobre todo a los jóvenes. La tecnología es maravillosa, pero no hay que dejarnos engañar. Es decir, hay quien compra un teléfono de 10, 15, 20 mil pesos porque es un teléfono inteligente. No, el que compra un teléfono inteligente no es precisamente una persona inteligente porque no existe ese concepto, ¿sí? El ser humano siempre trata de hacer máquinas que imiten al ser humano. Y las computadoras sí han avanzado mucho. Las computadoras tienen propiedades que hacen las cosas con una velocidad enorme. Un corredor de 100 metros planos olímpico corre de 100 metros en 9 segundos. Un automóvil recorre esos 100 metros en 2.5 segundos, es mucho más rápido. Y un jet supersónico que viaja 3 veces la velocidad del sonido, pues es una velocidad. Sí, las máquinas son más veloces que nosotros, pero no quiere decir que ese jet supersónico o ese automóvil, porque es más rápido, sea más inteligente que el ser humano. No, el ser humano es el que es inteligente. No hay que dejarse engañar por los fabricantes y por los vendedores de ese tipo de cosas. Hay que usarlo con racionalidad. Yo seguiría preguntándote, compadre, porque aprende uno mucho de todo lo que tú sabes. ¿Cómo funcionan las computadoras? Pero antes que nada, ¿qué es un hacker? Un hacker es un experto que conoce el software, que conoce cómo hacer funcionar las computadoras, cómo funcionan las computadoras. Las computadoras funcionan con un programa. Es decir, en tu empresa, tú para hacer la nómina,
tienes una computadora que tiene un programa previamente elaborado para que puedas hacer la nómina cada semana, cada 10 días, cada 15 días, en fin. Le mete los datos, cuántos empleados, las incidencias, quién faltó, a quién tiene descuento por préstamo, en fin, y te hace la nómina, pero está previamente programada para hacer la nómina. Todas las computadoras tienen que tener un programa, todas. La más compleja y la más grande computadora del mundo tiene que estar programada. Y quienes hacen esos programas son los que saben cómo pueden manipular esos programas. Y los hackers es la gente del lado que está en el lado de los malos, que usan su inteligencia y su capacidad para hacer maldades, para introducirse en esos programas, e incluso se habla en este último ciberataque que ha habido extorsiones. Te dicen, bueno, ya hackeé tu computadora, dame $300 y te la libero. Es la instrucción que le dan al programa, que saben cómo meterlo y saben cómo cambiarlo, saben cómo hacerlo, manipulando el programa por medios remotos. Entonces, esa es la vulnerabilidad de las computadoras, que dependen de una programación previa, y quien maneje esa programación puede hacer lo que quiera con ella. Bien, y ahí entramos también a un tema finalmente de este programa que me llamó mucho la atención y que te la voy a plantear porque este señor Zuckerberg, el de Facebook, que está haciendo una comunidad mundial para tener un gobierno de la aldea global que él ha soñado, donde a través de Face van a tamizar a una serie de gentes en todo el mundo que están enlazados con los miles de millones de gentes que ya tiene el Face. Entonces van a cribar a mucha gente, va a continuar el Face a un sistema, pero van a ser el gobierno del gobierno mundial, por encima de cualquier tipo de gobierno que existiera en el mundo, y con reglas y toda clase de leyes habidas y por haber. O sea, cómo se debe de comportar en una aldea global, realmente una comunidad. ¿Cómo manejar la información centralmente, pero de manera controlada? Controlada. Pero allá también hay un lado oscuro. Es decir, hoy que los jóvenes están fascinados con pertenecer a las redes, ya sociedades de jóvenes en otras partes del mundo, ya más avanzadas que nosotros, ya están protestando y ya están luchando para que los quiten de la red, porque se pierde privacidad. En el momento que tú participas en una red, ya estás dando toda tu información, o gran parte de tu información ya deja de ser tuya, pasa a manos de otra persona y te hace vulnerable. Ya saben todo lo que haces, saben tus hábitos, saben a qué hora trabajas, a qué hora descansas, a qué hora te diviertes, cómo te diviertes, a dónde viajas, en fin, toda la información la registran, y eso te hace vulnerable y te hace perder privacidad. Entonces, sociedades de jóvenes de Europa están luchando en este momento y luchando en la corte para que los saquen de la red. Ya no quieren estar en la red porque ya se dieron cuenta que son vulnerables. Y claro, las grandes empresas se niegan a sacarlos de la red porque para ellos ese es el negocio, tenerte controlado. Entonces, esta idea de este señor de Facebook es muy buena, pero el poder lo tendría él, porque tendría toda la información de todos. Sí, él sería el presidente. Él sería el mandamás del mundo, porque el que tiene la información, pues sí tiene efectivamente el poder. Entonces, ese es el riesgo que se corre en estos sistemas. Pues habría que seguir hurgando un poquito más en este sistema digital, que es el que está imperando actualmente en toda la humanidad. Porque tenemos también lo que ya nos has dicho, los sobornos, la cuestión de los ataques, el hacker, las compras y las ventas también ha aumentado considerablemente, poder comprar a través del sistema digital, y realmente esto también está afectando le está beneficiando a muchos, pero también está afectando a una serie de tiendas y de todo que estaban dedicadas a eso y que legalmente pagan impuestos y que hacen muchas cosas, ¿no? Claro. Las aplicaciones, las apps, y por último las plataformas digitales, que no es la aplicación en sí para determinado proyecto, sino las plataformas digitales como son Netflix, Claro Video, Uber, todas estas plataformas digitales que ya están
soportadas en una verdadera plataforma digital, claro, que abarca muchísimas cosas más, incluso direccionadas por GPS. Ya pueden incluso tener un código las personas para identificarse en alguna parte del cuerpo, e incluso en los ojos se pueden ya grabar, ¿cómo se llama? Un código que te pueda identificar. Tú tienes un nombre codificado y ese nombre va a imperar. En cualquier momento te escanean, te hacen un escáner. Esto ya prácticamente es la ciencia ficción que nosotros veíamos antes, ya es y real. ya no es tan ficción, ¿no? Haya una respetuosa y atenta justificación, es decir, recomendación a los jóvenes: disfruten de la tecnología, utilícenla, aprovéchenla, pero no se dejen enajenar por ella. Actualmente los jóvenes le dedican demasiado tiempo a tener el teléfono celular y están desperdiciando lo más precioso que tiene el ser humano, que es la vida. Y su tiempo, que solo se vive una vez, hay que aprovecharlo. Hay que utilizar la tecnología, pero no hay que dejarse enajenar por la tecnología. Así es. Bueno, pues muchas gracias, compadre. Ha sido gratísima esta plática, aprende uno bastante. Nosotros que estamos enredados en esta cuestión de la tecnología, en las cámaras 4K, que si la iluminación, que el sonido, el audio, todo, en este set existe una serie de condicionantes cibernéticos que podemos presumir, y que podemos hacer lo que estamos haciendo, llegar con ustedes en forma en vivo, cuando antes ni siquiera era un sueño lo que se tenía para poder realizar. Muchas gracias, compadre. Gracias Creo a ti, que nos están compadre. haciendo aquí Muchas señas desde hace rato que ya chole con el programa. Gracias, Javier. Nos vemos la próxima semana y les traeremos cosas más interesantes. Muy bien.